Bueno, continuando, vamos a tener la parte que es lo que dice el enunciado acerca del teorema de Bayes. Dice, supongamos ahora que el presidente de la comunidad puede contratar a un experto. Ya, estas son palabras que siempre van a ver en ese tipo de ejercicio de teorema de Bayes. Tiene la opción de contratar a alguien que sepa más de lo que él puede tener. Él decía que no pudo encontrar la información para decir si va a haber interferencias o no, pero dice que tiene la opción ahora de contratar a un experto, quien por 100 euros, ya, este sería el costo de esta persona, realizaría las mediciones. La probabilidad de que el experto acierte cuando no hay interferencias es de 0,9. Entonces, aquí me está diciendo, el experto acierte cuando no hay interferencias. Es decir, que el experto diga que no hay interferencia y que resulte de que no va a haber interferencia. Y luego, de que no acierte cuando hay interferencias, es decir, el experto diga no va a haber interferencias y resulta que sí hay, entonces ahí tenemos otro valor. Dice, obsérvese que la información que se pagaría no es perfecta en cuanto al total de la seguridad en las afirmaciones del experto. Esto hace relación a que vamos a tener una probabilidad acá de 0,9 y 0,2. Es decir, no está el 100% seguro de que el experto va a acertar, sino me dijera directamente de que él va a decir, va a haber interferencias y va a haber, o él va a decir no va a haber y no va a haber. Ahora me dice, ¿cuál sería entonces la decisión a adoptar por la comunidad de vecinos? Me voy a venir a esto que les decía y vamos a ir hallándolo poco a poco. ¿Qué decíamos acá? Tenemos a priori las probabilidades del estado de la naturaleza 1 y 2, ya. No me está diciendo la probabilidad a priori es tanto, pero anteriormente nosotros teníamos estas probabilidades. Entonces aquí vienen estas mismas probabilidades, 50 y 50, 0,5 y 0,5, ya sumados en total 1. Luego, estados de la naturaleza y la información adicional. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Nosotros, nuestro estado de la naturaleza es que no haya interferencia, sin interferencia. Y aquí con interferencia. Ya. La información adicional, aquí en este caso, el experto dice, el estado C1 va a ser no, perdón, si hay interferencia. El experto va a decir sí, sí va a haber interferencia. Acá no hay interferencia. Ya, esto solamente para explicar. Entonces, ya. Tenemos, dice, probabilidad de C1, este C1 y este C2. Probabilidad de que el experto diga, si hay interferencia, dado que sí hay interferencia. Entonces, en este caso, vámonos a analizar lo que nos dice.
La probabilidad de que el experto acierte cuando no hay interferencia es de 0,9. Aquí. Si hay interferencias, no hay interferencia. Aquí me está diciendo no hay interferencia. El experto dice que tiene que acertar cuando no hay interferencia. Entonces aquí, si el experto dice que no hay interferencia y acierta, entonces sería acá, ¿ya? Del experto dice que no hay interferencia y aquí vamos a ponerle no hay interferencia, ¿ya? Aquí coincide. Y aquí la probabilidad es 0,9. Ahora, acá me dice, la probabilidad de que el experto no acierte cuando hay interferencias, es decir, el experto va a decir no hay interferencias y en realidad sí las hay. Entonces el experto dice no hay interferencias y en realidad sí las hay. 0,2 es la probabilidad, ¿ya? Y les decía acá, si ustedes se dan cuenta, esto no va a sumar 1 y ahí no les va a cuadrar, ¿ya? No hay interferencias, con interferencias no suma 1. En donde tiene que sumar 1 es en esta parte de acá. Entonces aquí sería 1 menos este valor de acá. 0,1. Aquí sería 1 menos 0,2. 0,8, ¿ya? Aquí en este lado no cuadra, pero aquí sí, aquí me suma 1, aquí me suma 1. Ya. ¿Se entendió esta parte? Aquí dice que el experto acierte cuando no hay interferencia. Entonces, no hay interferencias y el experto dice que no hay 0,9. Y que no acierte cuando hay interferencias. Aquí hay interferencias y el experto no va a acertar y va a decir que no hay. Ya, aquí no hay. Entonces sería 0,2. Hasta ahí ya vamos hallando una parte. ¿Qué nos toca? Me dice acá, según lo que he armado. La información dice, tengo que hallar la probabilidad de que el experto me diga que sí va a haber interferencias y la probabilidad de que el experto me diga que no va a haber interferencias. Ya estas probabilidades no me las invento, las saco con el teorema de Bayes. Esta de acá es con la fórmula de la probabilidad de B. Ya, P de B. Entonces acá necesito probabilidad de C1. ¿Cómo va a ser? Si se acuerdan, es con esta fórmula de aquí, probabilidad de B. Ya, probabilidad de, tengo que buscar, probabilidad de C1 dado E1 por E1. Ya, lo primero, probabilidad de, vamos a hacerlo más grande. Probabilidad de C1, que es la letra que estoy queriendo hallar, dado el primer estado de la naturaleza, E1 por la probabilidad de E1, más, los voy a silenciar a los que están con micrófono encendido, ya, más, otra vez me toca probabilidad de C1
E1 dado, me falta E2. E2 multiplicado por la probabilidad de E2. Entonces, esa es mi primera fórmula y voy a obtener la probabilidad de C1. Probabilidad de C1 dado E1. C1 dado E1 sería esto por la probabilidad del estado 1, ya, más probabilidad de C1 dado E2 por probabilidad de E2. Entonces ahí tengo la primera probabilidad, 0,45. Ahora, si son dos estados de la naturaleza, ya no hago esta fórmula, simplemente digo este es 0,45, entonces el otro va a ser 0,55. Pero de igual forma, si yo vuelvo a calcular, ya en esta parte de acá, me tiene que salir lo mismo. Ya, aquí, vámonos haciendo. Aquí va a ser C2 y aquí C2. Entonces, C2 dado E1, C2 dado E1 por la probabilidad de E1 más C2 dado E2 por la probabilidad de E2. 0,55. Entonces aquí tengo 0,45 y 0,55. Esto de acá sumado me da 1. ¿Ya? Entonces tenemos esas otras probabilidades. Ahora, ¿qué toca? Hallar ya las probabilidades correctas. Con esto de acá. Con la fórmula de aquí. Ya, entonces aquí tengo que hallar todos estos de acá. Probabilidad de E1 dado C1. Ya, aquí. Probabilidad de A dado B. Entonces, vámonos a escribir. Probabilidad de E1 dado C1 va a ser igual a, aquí la contraria. Aquí tengo A dado B, aquí tengo B dado A. Entonces, probabilidad de C1 dado E1 por probabilidad de, aquí me dice probabilidad de A, en este caso abajo. Entonces viene con esto, probabilidad de E1 sobre probabilidad de B, probabilidad de C1. Lo mismo para
probabilidad de E2 dado C1. Igual. Va a ser lo mismo, pero al revés. Probabilidad de C1 dado E2 por probabilidad de E2 sobre probabilidad de C1. Y este de acá igual es C1. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos probabilidad de E1, C1, es esto de acá. Lo mismo, pero al revés. Entonces, vámonos arriba a nuestra casilla. Corresponde a esto. Multiplicado por la probabilidad de E1. La probabilidad de E1 está acá. Perdón, dividido entre la probabilidad de C1 que hemos hallado acá. Entonces tengo ese valor. Ahora tenemos lo otro que hemos escrito. Probabilidad de E2 dado C1. Tenemos lo mismo, pero al revés, que está en la misma posición acá. Esto multiplicado por la probabilidad, me dice, de E2. La probabilidad de E2 es esta, dividido entre la probabilidad de C1. Entonces tengo esto de acá. Ahora, lo mismo. Vamos a hacerlo con negro. Probabilidad de E1 dado C2 va a ser igual a probabilidad de C2 dado E1 por probabilidad de E1 sobre probabilidad de C2. Ahora, el otro, probabilidad de E2, perdón, sí, E2 dado C2 va a ser igual a probabilidad de C2 dado E2 por probabilidad del estado de la naturaleza 2, dividido entre la probabilidad de C2. Ya. Entonces, aquí, probabilidad de E1 dado C2. Vámonos con la misma casilla en la parte de arriba. Esto multiplicado por la probabilidad de E1, 0,5, dividido entre la probabilidad de C2, 0,55. Y luego, probabilidad de C2 dado E2, ya, por la probabilidad de E2 dividido entre la probabilidad de C2. C2 está aquí. Entonces, ahí ya tengo las probabilidades y aquí esto está mal porque lo hemos copiado de arriba. Aquí es donde nos tiene que sumar 1. ¿Ya? Entonces, así hallamos las probabilidades del teorema de Bayes. Vamos a ponerlo con puntos decimales. Ya. Entonces, vamos a armar el árbol de decisión. Ya. Primeramente recuerden que antes de tomar la decisión de elegir o no a la empresa A o a la empresa B, la comunidad de vecinos puede elegir si contratar o no a un experto. Entonces, esa sería su primera decisión.
Ya. Entonces acá voy a ponerlo así. Aquí voy a elegir no contratar al experto. Y aquí voy a contratar al experto. Entonces, ¿qué pasa si yo no contrato al experto? Directamente es lo que hemos hecho al principio. Aquí no estamos contratando a ningún experto. Entonces, esto de acá se viene reflejado acá abajo, cuando yo no voy a contratar al experto. Con los resultados que eran aquí. Estos de acá. Ahora, si nosotros vamos a elegir contratar al experto, ya puede que el experto me diga dos cosas, si va a haber interferencias o no hay interferencias. Aquí no hay interferencias y hay interferencias. A ver, primero le puse si hay interferencia y no hay interferencia. Aquí, si me dice que sí hay interferencias, que le voy a poner el experto dice que sí hay interferencia. Ya, entonces puede ser que nosotros, si dado lo que nos dijo el experto, ya podemos nosotros elegir a una empresa. Entonces aquí voy a poner eso. Me dice el experto, hay interferencia, va a haber interferencia. Entonces yo voy a elegir a la empresa que más me convenga si ya sé que van a haber interferencias. Entonces puedo elegir a la empresa A o a la empresa B. Entonces les decía, aquí puedo elegir a la empresa A o a la empresa B. A pesar de que el experto me dice que sí va a haber interferencias, puedo elegir cualquiera de las dos, esa ya es mi decisión. Pero igual lo que me dice el experto no es 100% seguro, me lo estaba aclarando desde ya el enunciado. Entonces, cuando yo elijo una empresa o la otra, ya aparecen los posibles estados de la naturaleza, que haya interferencias o que no haya interferencias. Entonces, aquí sí hay interferencias y aquí no hay interferencias.
Ya. Entonces, aquí viene, ya, si nosotros escogemos a la empresa A, tenemos que pagar $10.000. Si no hay interferencia, solamente pagamos esos $10.000. Ya lo voy a tomar de por acá nomás ese valor. Y si hay interferencias, entonces tengo que pagar 10.800. Ya. Luego, lo mismo para la empresa B. Si yo escojo la empresa B, puede ser que haya interferencia y mi costo va a salir 11.500. Y si no hay interferencias, mi costo va a salir 7.500. Ya, hasta ahí todo bien. Y lo mismo se va a repetir si el experto me dice que no va a haber interferencia. Entonces voy a copiar todo esto de acá y lo voy a pegar por acá. Y aquí en este caso el experto me va a decir no hay interferencia. Si me dice que no hay interferencia, igual puedo escoger a la empresa A o a la empresa B. Y por más que escoja cualquiera de las dos, no sé qué estado de la naturaleza va a pasar. Ya, entonces aquí lo mismo. Y ya está nuestro árbol de decisión. Ahora solamente tenemos que hacer cálculos y ver dónde va cada probabilidad. Ya, esta, vámonos de acá. Esta primera parte de acá arriba ya la tenemos resuelta, ¿no? ¿Cuál era el resultado de acá? Elegíamos a la empresa B con un valor esperado de 9.500. Ya, entonces nuestra decisión era la empresa B con un valor esperado de 9.500. Esa era nuestra decisión. Ahora vamos a ver si conviene contratar al experto o no conviene contratar al experto. Aquí tengo un punto probabilístico, necesito la probabilidad. El experto dice que hay interferencia. Eso ya lo tengo calculado. El experto me dice que no hay interferencia. Eh, aquí hay interferencia. Entonces, C1 es si hay interferencia. 0,45 y de que no haya interferencia es 0,55. Ya. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces aquí me dice el experto si hay interferencia. Ya. Para esta parte de que sí hay interferencias, son estas probabilidades de aquí. Sí hay interferencia. Entonces, esta es la probabilidad de que no haya interferencias, dado que el experto me dice que sí hay interferencias. Aquí el experto me dice que sí hay interferencias y la probabilidad de que el estado de la naturaleza 2 ocurra. No hay interferencia, 0,8. Luego acá, de que sí hay interferencia, dado que el experto ya me había dicho de que sí las iba a ver, 0,89. Y lo mismo para acá,
porque aquí tenemos la misma parte anterior, ¿ya? Lo que yo calculé 0,89 es la probabilidad de que sí hay interferencias, dado que el experto me dijo que sí hay interferencias. Sí hay interferencias, dado que el experto me dijo que sí hay. No hay, dado que sí, el experto me dijo que sí las hay. Entonces acá viene lo de abajo. Cuando el experto me dice que no hay interferencias y resulta que sí las hay o no las hay. Aquí me dice no hay interferencias, entonces aquí van esas probabilidades. Hay interferencia, dado que me dijo que no hay. Hay interferencias, dado que me dijo que no iba a haber. Es eso. Y aquí no hay interferencias, dado que me dijo que no iba a haber. No hay, dado que me dijo que no iba a haber. Entonces aquí se repiten las mismas probabilidades. Y ahora solamente nos queda hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, aquí podemos sacar el valor esperado. En esta parte de aquí abajo lo vamos a sacar. Multiplico esto por esto de acá, más esto por esto de acá, igual lo mismo acá. Aquí lo único que estoy haciendo es sacar el valor esperado de esto de acá. Y ahí lo mismo, estoy sacando el valor esperado. Entonces aquí, si el experto me dice que sí hay interferencia y escojo la empresa A, mi costo va a ser de 10.711. En cambio, si escojo la empresa B, va a ser de 11.055. ¿Cuál es el menor? Entonces aquí voy a poner el mínimo valor entre este y este. Y lo mismo aquí abajo. El mínimo entre 10.000 y 8.000. Me quedan estos dos. Ahora, esos son mis resultados. Aquí tengo un punto probabilístico, tengo mis probabilidades, entonces calculo el valor esperado. En esta parte de acá tengo el resultado por su probabilidad más resultado por su probabilidad. Y tengo 9.345. Antes de hacer la conclusión final, vamos con la flecha. Aquí tengo una decisión. En esta parte, mi decisión que yo voy a tomar al momento de hacer el análisis es que voy a elegir a la empresa A. Y eso lo simbolizo de esta manera. Y esta rama de este árbol se corta. ¿Ya? Entonces lo mismo aquí abajo. Aquí vamos a elegir a la empresa B. Y vamos a cortar esta rama. Aquí nuestro resultado no le vamos a poner que cortamos porque esta es un punto probabilístico, cortamos cuando tomamos una decisión. Y aquí finalmente tenemos 9.500 y 9.345. Entonces lo que nos conviene es contratar al experto. ¿Ya? Entonces
nuestra decisión sería finalmente contratar al experto. Eso es lo que nosotros vamos a recomendar en nuestra decisión. Y con eso ya nosotros terminamos el edificio, perdón, el ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra pregunta les puede salir? ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? Valor esperado de la información perfecta. Ya. El valor esperado sin información perfecta, yo les hago mención siempre que es mi decisión si yo no supiera nada. Sería este valor de acá. Ya. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? O les podría preguntar, ¿conviene contratar al experto? Entonces, si les dice así, ustedes saben que tienen que calcular el valor esperado de la información perfecta. El sin información perfecta es nuestra decisión inicial. El valor esperado con información perfecta es lo que yo obtendría si supiera qué es lo que va a pasar. En este caso, es lo que el experto dice. Si nosotros contratamos al experto, él nos va a decir, mira, vas a ganar esto de acá, o tu costo va a ser esto de acá. Mm, Entonces, acá, la diferencia entre esto de acá, ya, no lo puedo anotar como negativo, porque yo les digo, a ver, por más, bueno, prepárense para volver a entrar al enlace, por favor. Vamos a volver a entrar, por favor.